Bienvenidos a lo que es nuestro primer capítulo de nuestro podcast llamado Sportcast. Hoy tenemos aquí un invitado muy especial, amigo personal de los dos, campeón nacional con Nacional de Ingenieros, 2 veces, back to back. Aquí, en algo tranquilo, como amigos, hablando de todo un poco. Herman, bienvenido hermano. Esperamos que este proyecto pues salga a flote, ¿no? En nuestro primer capítulo y vaya forma de comenzar, ¿no? Campeón nacional, como vos decís, back to back. Pasador por naturaleza, un jugador espectacular, infinidad de partidos con selecciones, Un par. varios equipos ahí que los ha hecho campeones y bueno, creo que no necesitaría presentación, pero nuestro primer invitado en este proyecto, Edmer Flores. Gracias ahí a Green, a Moy, por invitarme. Creo yo que cuando me dijo no sabía cómo era más o menos el video, pero qué más que estar hablando con los amigos. Es lo que nos gusta del deporte y de esto y estamos aquí acompañando en el primer episodio. Claro. Sí, la idea surge para, como te estaba diciendo, Fere Cámaras, pues para conocer esas historias que muchas veces pasan desapercibidas, tanto de básquetbol como de múltiples deportes que tenemos en Honduras, que tenemos campeones por excelencia y que muchas veces con un poco o nada de presupuesto siempre sacan la cara por Honduras, siempre se ponen una medalla, ya sea de primero, segundo o tercer lugar, pero siempre están representando bien a Honduras y todas esas historias pasan desapercibidas. Por eso nace este proyecto, porque queremos demostrarle al país y en un futuro, pues a la gente de fuera, que en Honduras hay talento, que hay un enorme talento y que muchas veces con simplemente el apoyo de un entrenador y de los papás se logran grandes cosas, que si el día de mañana pues tenemos un mejor presupuesto para cada disciplina, no te diría que seríamos potencia, pero creo que tendríamos muchos mejores resultados de los que ya tenemos, ¿no? Tantas Claro. medallas que hemos tenido con poco presupuesto y bueno, ese proyecto es para realzar esas historias que muchas veces no se conocen. Esas que no están en el foco, ¿me entendés? Exacto. Esas que no se ven, esas noches de cansancio, los calambres. No, y sí que hay historias. Sí, Historias sí. dentro, fuera de la cancha. Claro, Sí. muchas Bueno, situaciones. Y de eso vamos a hablar hoy. Algo tranquilo, algo sano. bueno, Dando, Edmer, nos gustaría que nos dijeras cómo empezaste aquí en el baloncesto, porque hasta donde tengo conocimiento, sos el único en tu familia. Bueno, yo estuve viviendo en el sur con mi papá y cuando ya me vine para acá, me vine al que en paz descanse, ¿verdad? En Instituto Modelo, Ojo. que sin querer, ¿verdad? Ujú. Sin querer, porque, o sea, uno no sabe la historia, pero la Modelo culturalmente era la cuna de grandes atletas, de una gran banda. Paliona la esperaban en los 15 siempre. Ey, Por el no me talento, ríe, el talento. los van a golpear ustedes. Pero, era la cultura. Eran campeones, competían en los primeros 10 mejores. Creo que habían quedado campeones ya antes. Y era parte, ¿verdad? Llegando ahí, pues sin querer. Un día me acuerdo que esa historia yo la cuento, pero mi mamá me dijo: "Si te deja el bus", porque antes uno llegaba, se iba primero a secundaria y después se iba a primaria. Pero tenías un lapso de 1 hora ahí que podías estar en la escuela, ya, pero me dijo: "No te quedes haciendo nada ahí, si te quedas te voy a macanear". Y de repente, no sé, fui a la pulpería, a la glorieta ahí y me dejó el bus. Y dije yo: "Hoy sí me van a macanear". Y me fui para un lado, yo mira que había un montón de gente, un grupo ahí, estaba entrenando Carlos Santos con la gente y ahí empezamos. Yo era futbolista, pero ahí agarraba la banda con un caminón de 20 metros y ahí empezamos. O sea, incursionaste en el básquet por miedo a que tu mamá te pegara ese día que te dejó el bus. Primera semana. Claro, yo lo hubiera hecho Creo también. que cualquiera lo hubiéramos Sí, hecho. la verdad que sí, te entiendo. Y de ahí, ¿Qué pues, grado estabas? creo que será Primer curso. primer curso, sí. Sexto grado, yo me acuerdo que en sexto grado pasaron una vez diciendo que quiénes querían estar en el En el- equipo de un mini, creo que hubo. Ujú. No me recuerdo que estuvo, pues, René Yergun, varios ahí que estuvieron después, ahí estuvieron Ujú. empezando, y ahí una cantidad de gente y de torneos que estuvimos ahí en la Modelo, pues bueno, muy sabe.
Sí, cómo sí, era, cómo era la hita cómo en la era ahí la moderna. cultura de baloncesto. Sí. Baloncesto, la banda, las Paliona. palionas y después fútbol. ¿Y Ahí abajo. qué pensaste después de ese primer día que te quedaste, que viste el deporte como tal? ¿Tienes algún conocimiento de qué era básquetbol? ¿Habías visto partidos o simplemente llegaste a algo nuevo para vos? ¿No tenías ningún conocimiento de lo que era el deporte? No, en cero, en cero. Y creo yo que, como te digo, mis primeros juegos, yo promediaba unos 3, 4 caminones, bandeja solo. Puntos en el aro que defendía. No, No, yo eso sí he no, escuchado, no, por he lo menos, escuchado de por eso. lo menos sí me sabía la regla ahí, Ah, no podía meter autogol, Ay, pero pensaste- ¿Hasta dónde te ha llevado? Ese día, el haberte dejado el bus, sí, no, sí te pone... creo yo que es una de las mejores comprar el churro, porque creo que es un churro. Y eso, Estaba bueno el churro, tan siquiera. es que creo que cuando la fila estaba tan grande que no lo pude comprar y cuando Ah, me quise regresar ya el bus ya había y no ido. lo compraste. Sí, creo yo que eso me llevó a una selección mayor. Una selección mayor que pareciera algo insignificante para muchos. insignificante de mi generación. Creo que de los pocos, Edwin, de Carrasco, Oscar, Herminio, no sé, creo que somos pocos de los que hemos Sí. ido a selecciones. Yo tengo una anécdota de selecciones. Mi primera selección, una sub-15, con Ahmed Pomare, éramos el fondo de la banca. Carlos Santos miraba a aquellos dos chiquitines y los últimos 2 minutos del partido, entre, vayan a sudar. Minuto muerto. Sí. Como dijo Saad Mena, Ujú. estaban ahí en Estábamos Sí, frozono. estaban frozono. De un par de años, Samed y yo quedamos. Te puedo decir, esa selección fue un 2009, esa Así es. sub-15. 3, 4 años después, solo éramos Ahmed y yo, de 12 jugadores que llevó Carlos Santos a Costa Rica. Yocho Auyuela, que era buen jugador, Ricky Vázquez, de la Americana, Jeffrey Castro, estuvo en la modelo, un peloncito, estuvo en el equipo, pero él se dedicó a lo suyo, pues, Sí, es que pero de ahí creo que hubo gente de Ceiba y otros cuantos de unas bilingües, pero bueno, estuvo David Aguilera estuvo en ese proceso, no quedó, pero de esa selección que fue, imagínate, es prácticamente mi generación. Decirte que solo 2 de una selección sub-15, que se supone que una sub-15 la agarrás para el futuro, porque sos los que ves que sos el futuro de tu deporte, y que de esos 15, los últimos del listado sean los que quedaron. Entonces, bueno, viendo, tenías 13 años, más o menos 13, 14. 13, 14, La 13. y ahí te gustó, te gustó. ¿Cuál fue y creo tu pensar después de ese primer entrenamiento sobre el deporte? es que creo yo que vamos a lo que te trae el baloncesto. Creo que en la modelo todos sabemos de que si estabas en la modelo te dan 5 puntos de todas las materias. Solo por estar ahí. No lo tenía Los otro privilegios. colegio. Ya no Pero creo existe que ya no existe el colegio, podemos decir, divulgar las cosas. pero eso lo teníamos. Creo que el único que teníamos privilegios ahí, bueno, tal vez de lo que yo he escuchado, era el liceo. El Ah, sí, liceo, el Panamericano, que el liceo, puchica, becaba a jugadores. Te recomiendo ahí a Leo para que te venga a contar un par de Leo Amador, Leo un par Amador. de historias ahí que él tiene ahí del Va. liceo. Un liceo historias. Pues, el liceo era el archienemigo de la modelo. Ellos siempre iban a la final. Por eso mismo, el Garden, va, de El nosotros. Garden de De nosotros, un sí. lado no podías tirar porque había un palo en Había un mano. palo, es como la cancha del Guanacaste. Ah, sí, que algo nunca así. se puede tirar de 3 Y porque se te pega ahí en el árbol. si ibas haciendo una entrada, tenías que saber frenar, porque si no, la malla tenía un hoyo y te ibas para abajo. Ya, barranco. Era un pasito de primaria, pero ibas a caer allá feo. Vaya, iba a ser. No, pero sí te entiendo en eso de los privilegios que te dan en ciertos colegios. Porque cuando yo pasé esa etapa del colegio, no la pasé acá, pero en el colegio que estuve, tenían esa misma situación de que si vos estabas en el equipo de baloncesto tenías ciertos privilegios, pues llegabas tarde, te dormías en clase y de todas maneras, ¿me entendés? Y yo también empecé a jugar básquet por eso, pues claro, pero al final eso el básquet te da otro encanto, es otro tipo de deporte que no es el fútbol, que es lo que mayormente conoces acá, pues. Le agarras un amor, porque creo yo que, bueno, Moy sabe, nosotros después de cada recreo
te tenías que dar como media hora, iba en zapatillas, en pantalón Está socado, y esperar a que te secaras, porque ibas a la clase que cada recreo ibas a jugar. Y Claro. vas a jugar una potra donde eran todos los del equipo, pues, o sea, y eso al principio lo tomás como, por deporte, después ya le va, era algo personal. Si Claro. ibas a recreo a jugar y Competitivo aquí. todo, y tenías un hoyo en la zapatilla porque el cemento. Yo cambiaba como 3, 4 zapatillas hasta que mi viejo me dijo, andate en tenis. Me No, terminó no dando- podías, te Sí, bajaban puntos, Pues, con el uniforme que no era, entonces de ahí ya vas empezando. No, entonces empezaste en la modelo. sí. Tu inicio en la modelo, ¿qué sigue después de la modelo para Edmeros? Estando siempre en la modelo, ¿hubieron selecciones menores o algo, solo full modelo? Nada, creo yo que ahí creo yo que voy a factores que son de cada quien, ¿va? Que yo me acuerdo que quedamos campeones en 10 mejores en 2007 y yo jugaba un poco, pues no mucho, pero sí jugaba un poco y me cortaron para ir a Codicadera. Codicadera era como era el mundial. Sí, Yo no pude sí. ir a un nunca Codicadera, fuiste. nunca fui a un Codicadero. Y yo entiendo, pues no era, no Pero tenía el talento. no, ese Codicader, si no más recuerdo, es el que quedan subcampeones en San Pedro. No te sabría No, decir. Yo creo que sí fue aquí, sí, creo. pero, o sea, no me tomaron en cuenta y me quitaron el uniforme. Entonces dije yo, Mm. eso fue como una motivación. Y ahí, como te digo, depende de cada quien, pues cualquier De- persona dice, pues Cada quien lo para mí toma fue como. motivación y como te digo, yo quedó la oportunidad de que un día fui a jugar al Coliseo porque había una escuelita. Llegó Luis Abel, nos dijo de que querían armar un equipo el 18. Y ese año empecé a entrenar con Nacional, pues, 2007. Dejé de entrenar con la modelo, no participé ese año y estuve solo con Nacional de Ingenieros. Entonces, Ya- desde el 2007, Son ahí 18 solo, al años. entrar ese Ujú. mismo año hubo un filtro, éramos como 50. De esos 50 solo quedamos 2. Entonces pasé el filtro, pasé el segundo y Ujú. ahí estábamos entrenando con el cubano, en paz descanse también. Y di un solo a la mayor. La A o la mayor desde los 17 años. Era uno de los más jóvenes. Claro, Entonces claro. desde ese tiempo ya estaba ya en el filtro, ya estaba en la preselección. Era la categoría B Ujú. nacional, ¿va? Que era electromecánica, pero desde ahí ya empecé yo a tomarlo más personal. O sea, ya a los 17 años ya te codeabas con los mejores de Nacional. El primer partido fue contra Policía. Me acuerdo que el primero Poli a 2000. marcar al chango. Uf. Solo me hizo prum, prum. Y supiste quién era el chango. Ahí supe quién era el chango, supe quién era el venado. O sea, porque yo vivía, ¿cómo es la cosa? ¿Va? Porque yo vivía al lado del Coliseo, vivo todavía ahí. Y o sea, cuando jugaba Policía Nacional, Era un boom. era Era un Policía boom. Motagua. Exacto. El Coliseo antes no tenía todo el espacio para alquilar, cenaba, y eso es parte de lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Sí, que está Ya volviendo. está volviendo Lo que eso. están tratando Y yo de nunca pude ir a revivir. ver ni un juego, nunca vi jugar a Los Santos, también que en paz descanse, nunca vi jugar, que ya lo miré en el 2008, cuando el Coliseo cumplió los 10 años, que hicieron el torneo de equipos mayores. Nacional trajo a Kevin Sowell, a No. Robert Cornelius y quedaron campeones contra Costa Rica, me acuerdo. Y ahí fue cuando fui a ver mi primer juego al Coliseo. Y yo dije esto es lo que quiero. De ahí fue que yo me mentalicé que el primer paso era quedar en una selección, una preselección. Como estamos viendo, por eso eran bien cortos o Sí. bien selectivos. Sí, antes yo recuerdo que las selecciones eran 3 meses antes de la competencia. Y de dedo. Y sí, era como, vamos, entrenemos y vámonos. Y tal vez es por lo mismo, pues el poco presupuesto que siempre se le ha dado al baloncesto no te da para tener un proceso como fútbol. Tenés microciclo, tenés partidos amistosos, traes los legionarios, la inversión no te da. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Sabes desde hace mucho tiempo que tenés un torneo en tal fecha, pero solo sabes que el presupuesto solo te da para un par de meses antes. Complicado, ¿no? Difícil. Difícil y yo creo que eso es lo que más me gusta del básquet, Es lo de admirar. es lo de admirar con tan poco y cómo nos hemos partido el pecho. Y digo, nos hemos partido porque yo he sacrificado mucho por este deporte. Yo sé que vos también lo has hecho. Yo me he perdido cumpleaños, me he perdido, bueno, incluso me salí a mitad de la graduación de mi hermana por un partido con Isevic. La fui a ver, le dije,
estoy esperando que tengan el título. Solo le dieron el cartón y salí corriendo porque tenía un partido con Icevic. Y era el compromiso, el amor al deporte. Y sé que todos los que jugamos este deporte, bueno, ¿cuántos no se van de su país, de su pueblo, de su ciudad? ¿Cuántos no se vienen de San Pedro, de San Marcos? Ahorita tenemos a Baleadita que se ha venido de Sigua, los que se vienen de Roatán, o sea, dejan su vida, dejan su familia por este deporte. Pues esto hacen un élite en Ceiba y todos los de Tegu van a Ceiba. Hacen un élite en San Pedro y todo va. Entonces es parte del sacrificio que tiene que hacer la gente, ¿verdad? Claro. Por venir aquí y es parte, creo yo, de lo que están intentando de dar más en Ciudades. diferentes sectores, un poco más de, porque al final tienen que ser las ligas menores. Claro, y los lados que no solo Pégate un piensan, poquito más. Oye. de los lados que no piensan como que solo Tegus, pues me entendés, hay gente en la costa, vos a veces viene todo. Bueno, es que si nos fijamos, nuestro talento es de la costa. Nuestro mayor talento es de Roatán, Ceiba, San Pedro, solo que se vienen para Tegu porque aquí es donde está el mayor foco del baloncesto. Claro, pero si le das más visibilidad a los otros lados, puedes sacar más jugadores. Claro. ¿Me entendés? Y si sacas más jugadores, ¿qué pasa? Ya la liga ya se puede expandir más. ¿Me explico? Sí, o sea, por eso hablamos de cosas que no vimos. No sé si lo viste, pero hubo una liga nacional. Claro. Sí. Iban a jugar a Maratón. Ceiba, San Pedro y Estaba- Tegucigalpa y, o sea, se movían, pues. en Sí. todos lados. Y ahora es bien difícil. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué se siente después de haber empezado así? Evitar que tu mamá te, te pescoceara, terminar siendo campeón back to back. Creo yo que es algo creo que es algo de humildad. Te estoy hablando de que del 2007 estoy con Nacional de Ingenieros, pero no habíamos ganado nada, cero. En casi, si contamos desde el 2023 al 2007, casi 16, 17 años. Bueno, tuvieron un año fatídico. Perdieron Eh, el élite contra Icevic, élite, perdieron en la B la contra B. Icevic y Electromecánica en la C perdió contra la Leona, ¿no? Pero contra la Y, Leona y seguidito. en la C. Y fue como en un mes y Eh, medio, en 2 semanas, ¿no? Sí. El élite fue una semana, semifinales del otro, finales del otro, y de ahí, y al mismo tiempo que estaban jugando las semifinales de la B, también perdió Nacional en la C. En la C, sí, o sea, Sí, era no, un caótico, ¿no? caótico. Yo me acuerdo que eso fue como en noviembre, diciembre. Sí. Yo estaba hablando con Saad y le digo yo, Saad Mena, y le digo yo, "Ay, ya, no quiero jugar, no quiero jugar". Como decía Messi en Argentina, no es que no se me da. No se me da. Entonces creo yo que fue algo de humildad, pues, porque siempre creo yo que confié en que Dios me ha dado un talento y no ha sido como el que tienen los otros de ser fuertes o rápidos o muy técnicos, sino de perseverancia. Pues como te digo yo, de que me cortaron en la modelo, yo intenté, puches, al seguir ahí. En ese, retrocediendo, ¿no? A ese momento, tu primera impresión tuvo que haber sido mala. ¿Cómo te lo dicen? ¿Cómo te dicen, Edmer, estás cortado? ¿De dónde? No vas al Codicadero. Sí, o sea, ¿Cómo fue ese momento? Siempre se toma los últimos años Ujú. para ir con la modelo. Y la modelo siempre se reforzaba, 2, 3 personas. Y yo dije, pues fuimos campeones. Obviamente uno entendía que los entrenadores tienen gente con los que ellos confían. Y yo dije, tal vez me tomen en cuenta para intentar ir, pues, porque al final uno viene y dice que me den la oportunidad de intentarlo. Pues. Claro. Yo creo que he estado hablando con varias gente. Bueno, como hoy estuvimos en la preselección de la vez pasada, que éramos como 17, 18, Sí, 20. Bueno, algo. empezamos siendo 32 y de ahí se fueron cortando Exacto. algunos hasta Entonces, quedar a casi al final 20. eso es parte, pues, que te den la oportunidad. Pues, y vos de ahí ves qué es lo que necesitas y qué es lo que puedes hacer. Entonces, desde ahí que no se me dio la oportunidad, dije yo, Nacional me dio la oportunidad y dije yo voy a tomarla. Y pasando los años, creo yo que no ha sido una mala decisión. Aparte de estos 2 títulos, ¿tenés más títulos con Nacional o son tus primeros? No, son los primeros. Retomemos 2024, inicio de la primera edición de la Liga Profesional. ¿Cuáles eran las expectativas de Edmer Flores para ese torneo? La historia que traías con Nacional, ¿no? De jugar torneos, no poder ganarlos por X o Y factor, y se presentaba un torneo ya un poco más fuerte, con extranjeros. No sé si habías tenido la oportunidad de jugar torneos con extranjeros, No, pero ¿cuál era la expectativa tuya? cuando uno ha ido a una selección mayor, uno ve el nivel, no, el nivel. Ya cuando dijeron que los equipos
reforzados con 2 extranjeros, ya sabíamos que iba a ser fuerte. Más, creo yo de que si nos vamos al box score de todos esos juegos, por lo menos Nacional de Ingenieros no hubo un juego que ganó por más de 5 puntos. Quedamos en segundo lugar, quedó en Atlántida, Sí, Atlántida quedó en Atlántida. primero, Sí. pero todos los juegos contra Invercorsa, Cevic. contra Icevic, contra Atlántida, sí, perdimos con un margen más grande cuando solo teníamos un extranjero, pero la expectativa era Claro. competir y al final hay que darle el mérito a Nacional de Ingenieros que buscó 2 extranjeros que, Bueno, como decía el cubano, de pinga, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. No, fue el ese- único que repitió extranjeros para esta Cierto, segunda edición. cierto. Cierto que entraron 2 nuevos equipos, siendo que Atlántida prácticamente fue el mismo equipo, solo que llamado Policía. Bueno, solo vinieron 3 extranjeros de la edición anterior. Kenneth Santos con Honduras, que había venido con Icevic, que prácticamente lo trae Juan Francisco otra vez, que fue quien lo dirigió. Pero ustedes no tocan nada. Les funcionó en la primera edición. ¿Para qué voy a inventar trayendo otro extranjero que no sé si me va a funcionar? Mejor me voy por la segura. Liriano y López, y si no funciona, Si no, ni modo. Reforzaron con Mauro, right? no se Mauro dañaron- y Erasmo, ¿no? Fueron Sí, sus sí, no se refuerzos dañaron nacionales. nada. Al final la confianza, porque si podemos recordar, Liriano llegó hasta la última vuelta. Llegó casi como hasta el penúltimo juego de la última vuelta. Está En la primera semifinales edición fue, de la ¿verdad? primera edición. Y en las semifinales se lesionó. Tuvo un tirón en el bíceps femoral y eso le afectó a que no se destacara tanto. Y lo vieron, si fueron al Coliseo y lo Sí. vieron ahorita, No, creo yo de que tienen que estar No, pero satisfechos que de bueno, salud. yo vi un mensaje cuando lo anuncian para esa segunda edición, que sale, ¿no? En Hondu Basket, que Liriano nuevamente con el campeón. Yo vi un mensaje, no recuerdo en qué, si en Insta, no recuerdo dónde. Solo sé que dijeron, esta vez no viene lesionado. Así pusieron. no sé quién. No recuerdo quién fue, solo yo leí un comentario de, esta vez no viene lesionado. Y lo demostró. No, Sí, es que pero si te pones a pensar, de las 2 ediciones, ustedes tienen a los MVPs. sí. Pensándolo bien. Y demostró uno que estando lesionado, igual resolvía. Imagínate Sano. Ya sano como estuvo esta edición, ¿no? Exacto. Hay que darle el mérito a quien se lo merece. Claro. Y creo que ellos hicieron un buen scouting ahí con ellos porque me recuerdo la primera práctica de Nacional de Ingenieros. Yo lo veo y él me dice que lo vea, que ir al baño. Yo le empiezo a hablar en inglés porque yo creí que era gringo. ¿verdad? Y yo creí que era gringo. No, español. Ujú. Y aquí a la izquierda, derecha. Y cuando lo vemos en la primera jugada, le dan un pase en el baseline y corta la línea y se levanta como que la va a donkear. Y cuando mira que Ronnie Palacio la hace por abajo. Y yo dije, wow, ¿no? O sea, un hombre grande, 2 metros 5 con la habilidad que tiene él. Cuando lo miramos, dije, esto no está aquí, eso no lo hemos visto aquí, pues, o sea, y desde ahí yo dije este muchacho tiene mucho talento. Eso fue el año pasado. El año pasado, sí, con Adonis López. Ya después, cuando miramos a Liriano, la capacidad de meter. Siempre inicia con un triple, siempre te mete triple y lo hace fácil. Ahora, anotador. ahorita ya se Ya fue un abuso. o sea, No, se pasó. como Abuso. dijo Saad en la transmisión ahí donde que ese muchacho está pasado. No, sí, sí. o sea, tenía algo, o sea, metiendo triples desde la media cancha. Yo nunca había visto eso. No, ese man, como decimos aquí vulgarmente, le apestó. Sí, Le apestó. Se la apestado. sacó. La puso en la mesa y jugó. No, interesante, Edmer. Quiero que me contés esa primera selección mayor tuya. ¿Qué año fue? ¿Cómo te dan la noticia de que estás en la preselección? ¿Cómo fue todo eso en tu primera selección, no? ¿Y cuál fue tu pensar? En ese tiempo, en el 2013, la selección al Chino Leva. En el 2012, 11, creo yo, que yo fui a ver una práctica de una preselección. Y yo dije, yo quiero estar ahí. Entonces me empecé a meter al rollo, a entrenar más fuerte. Yo entrenaba como con la Unitec en la mañana a las 8. Después tenía una práctica a las 2, creo, una. O a las 6. Y después entrenaba con Nacional en la noche. Y de ahí empecé a ver el cambio. Empezás a entrenar más, empezás a meterte en gimnasio, empezás a cuidarte, o sea, y lo tomas como prioridad. Claro. Entonces, ya en el 2013, en el torneo, competimos, nos eliminaron, Policía nos eliminó en semi, pero los juegos estuvieron apretados. Y entonces el chino vino y agarró
4, 5 de ICEVIC, 5 de policía y 5 de nacional a una preselección. Y me recuerdo que el puesto mío era del RUC. Entonces él no fue a la preselección, no sé qué problema tuvo. Y empecé a competir ahí, a entrenar duro. Me acuerdo que entrenaba con Neptalí Figueroa Ujú. y íbamos a hacer pesas, después nos íbamos a entrenar. Y quedé ahí. O sea, me dieron una nota Ujú. para la preselección, como te digo que él seleccionó, y de ahí quedé en la preselección. Y solo me acuerdo que me dijo Leo una vez, mira, te montaste en el avión, me dice, para Costa Rica. Es la típica que dice él, te montaste a Y, último y, minuto, y, y como dice él también, Dios hizo su obra. Hubieron ahí un par de cortes, hubieron ahí, par entonces de rebeldes. ahí, entonces se me dio la oportunidad y también fui. Y es uno de los últimos bronces, creo yo, que hemos tenido Nicaragua, ¿en en Nicaragua o Costa Rica? Costa Rica 2013. Cuando te dan esa nota para la preselección, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué dijiste? ¿Quién fue la primera persona que le fuiste a contar como estoy en la Se preselección? lo enseñé a mi mamá, Ujú. y yo le dije que, pues mi mamá siempre me ha apoyado. Yo me acuerdo que ella siempre me dijo, esa alegría la sigo compartiendo. A mi mamá a ver los juegos, los miren en Basket, mi familia va también. Entonces eso es algo pinta, ¿va? Se me Ah, dio la oportunidad, que en aquel tiempo parecía que era corto, pero eran bien seleccionados. Eran bien seleccionados, ya sabían que iban los veteranos, y a esa selección iban los veteranos y uno de los mejores jugadores que hemos tenido de todos los tiempos, Jerry Chenique, que dominaba en el extranjero. Jerry, 11 más. Jerry y Pedro Salazar, Pedro que también, Salazar, y de ahí no le puedo Comper, quitar el mérito a Gomoplay, a Gomoso, algo que ese más. torneo lo jugó bárbaro. ¿Sí? ¿No? Cuando ganamos a Nicaragua para asegurar medalla, era un partidazo contra ellos. Entonces, de ahí trajimos bronce y de ahí como ellos te inculcan, pues los veteranos te decían, no es que vengas a esta selección, ahora es que te mantengas. Entonces, desde ahí Sí. ya empezás a querer estar ahí siempre. De ahí te has mantenido en diversas preselecciones y selecciones. Sí, no, de ahí hemos estado, nos toman en cuenta para las preselecciones. De ahí fui en 2017 a Nicaragua. Nicaragua perdimos la oportunidad del bronce contra Belice. Pues estuve ahorita en la preselección estuve en la última preselección ahorita, pero el proceso estuvo. Sí, en el proceso que nosotros dos compartimos, en el anterior no estuviste, que fue la que retomó el Chino Leva. No, es que de ahí no volvió a hablar. No, por la pandemia, No, sí, después no. de pandemia han habido 2 selecciones, que es cuando Lucas queda dentro del Sí, 5, a esa no. en esa, pero es que Esa, esa Leva, no, lo justo sí, porque ya estaba no, pero es que esa fue cuando, esa fue cuando estaba interviniendo la la federación. federación, entonces fue una curvenida, les dijeron que no se habían, dijeron así como 1 o 2 meses antes. Sí, creo que algo Leva así, agarró el grupo que él pensaba y con eso se fue. normal. Se arman selecciones, como te digo, Por, poco tiempo, por ese y el coach tuvo que tiempo, hacer como no, claro, él tomó en los cuenta. jugadores que yo conozco, el jugador que yo sé que me puede funcionar, no puedo inventar. Yo la verdad no tengo nada que reprochar de esa, Ujú. porque no estaba en condición. No estaba entrenando. Y la gente que llevó, pues, Era lo que fue estaba bien en ese Eran los momento. con este último a un, proceso, a los a fogueos un de fogueo, Nicaragua, sí, sí. hacen el último Hacen corte. pero igual, o sea, como te digo, al final los entrenadores no contaban no contaban con nosotros, porque ya tenían su Ujú. grupo. Sí, Sí, ya tenían su gente y en esta preselección yo sí creí de que yo había sumado para poder estar, pero como te digo, pues los entrenadores, ellos tienen la confianza en los que ellos quieren y al final, pues ellos agarraron a los que consideraron que eran los mejores. Al final sí, era un buen grupo y no, había mucho claro, talento no. y no le salieron Creo las que cosas. yo siento que de los últimos que estábamos, quienes quedaran, era un buen grupo. No, Siento que los últimos cortes eran no, como los más complicados, es como si queda este y Dejo corto a a- este, queda un buen grupo, pero si corto a este y llevo a este, igual queda un buen grupo. Creo que había una buena camada, Fue una pero decisión difícil, igual. al final, no, como vos decís, la decisión son de los coaches. Ellos ahí tienen que separar de si yo me llevo bien con vos, ahí tengo que ver qué es lo mejor para el equipo, para la selección, ¿no? Exacto. Yo me recuerdo en la selección del 2017, perdón, que cortaron a Oscar y ese men andaba jugando bien. O sea, ahí fue como dice, se chorrearon en la trayectoria de él porque ese men tenía que ir a esa selección. Selección
perdimos contra Nicaragua en el primer juego porque nos quedamos sin poste. Entonces, ahí tuvo que haber habido un corte entre los pequeños y no Para hubo, llevar un grande. tenían que haber llevado un grande, pero llevaron a un pequeño, casi no éramos parte de la rotación y no se llevó un grande, pues Oscar andaba jugando bien. Bueno, vos lo viste en Sí, yo lo vi en Unitec. tiene un tiro de media, Al- sí, tenía un tiro de media que es muy bueno y tenía un imán con los rebotes. Son de esos tipos de jugadores que no saltan mucho, Pero le caía el balón. saben bloquear, ponen ahí un poco en la espalda, Saben cómo ubicarse. saben cómo ubicarse Sabe estar en el y momento ese me andaba exacto. muy bien y andaba, ahorita, cuando lo veo ahí a Oscarito, pues lo agarro, lo abrazo bien ancho así. Decís que tu mamá siempre ha estado ahí apoyándote. Básicamente solo es tu mamá quien te ha apoyado. Sí, o sea, cuando yo me vine a vivir aquí Ujú. a Tegucigalpa, pues vivía solo con mi mamá y Ok. mis hermanas. Como decimos, ¿verdad? ¿A dónde nos ha llevado el baloncesto y qué nos ha dado? Y gracias al baloncesto, conseguí beca en Unitec, conseguí trabajo después en un banco. Entonces, el baloncesto te da muchas cosas. Por eso, Allende, uno es muy agradecido, pues, por todas las cosas que te da este pequeño círculo, porque es bien pequeño, todos nos Sí. conocemos, no te va a salir nadie nuevo aquí que te diga quién es quién, o sea, ya nos conocemos Claro. y esa es parte, pues, del pequeño círculo y de lo que hemos ganado, pues, con este deporte. Y es una situación, es como que es lindo, pero a la vez es difícil porque esos entrenos, que tenés que dormir temprano, no salís con tus amigos porque tenés que ir a entrenar al día siguiente, pero al final uno ve los frutos de eso. Yo creo que la disciplina ha sido parte importante en esos 2 torneos de ahorita. Disciplina de entrenar, de no desvelarse, y no me puedo quejar por el resultado. Aquí No no me puedo puedo. quejar por Ahí ese después vamos a resultado. enseñar ese pequeño No, nene. no me puedo quejar por el resultado porque hemos agarrado conciencia. La Nacional de Ingenieros fue claro con nosotros. Nosotros los vamos a apoyar, vamos que ustedes tengan compromiso. Y el compromiso ha sido muy importante de los jugadores que ellos nos han remunerado y de los de su Bueno, a mí me sorprendió Dom, Dominic. sí. O sea, cuando yo lo miro en el primer juego, yo digo, bueno, va a ser un jugador que va a estar ahí, va a jugar sus minutos, pero después miro que entra en las primeras rotaciones y entra a morder en defensa, tirar triples, tiros que normalmente van a tomar los extra. Ernesto, Alex o el rookie, toma Dom No, sin pesarle. ese es, por eso Entonces creo que eso es lo importante de estos torneos que te van sacando. Claro, yo ya sé quién es Ernesto Leva, yo ya sé quién es Alex Laínez, yo ya sé quién es el rookie, sé quién es Edmer Flores, en los otros equipos, Jafet ha estado destacando, Mauro Guerrero, yo ya sé quién es, pero estos torneos son para los que los hipotes se vayan dando su nombre. Para mí Dominic lo hizo. Y muchos de los que estuvieron en Honduras. ¿Te hubiera gustado a la edad de, bueno, siendo un juvenil, te hubiera gustado este tipo de torneos? ¿Quién no le hubiera gustado? Aquí no. Sí, creo yo que no tuvimos la oportunidad y por eso mismo ahorita la aprovechamos. Pues ese transcurso de tiempo donde está el torneo para mí es bien complicado, pero trato de disfrutarlo porque bueno, no vivimos del básquet, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a trabajar, de ir a la oficina de 7 a 4, al gimnasio, ir a entrenar, ir a descansar temprano, al siguiente día otra vez ir a la oficina, pararte para ir al juego, jugar, terminas a las 10:30. Los mensajes de la chica que no la ves porque estás entrenando, todo eso pasamos a los basquetbolistas y muchas veces no lo ven. Pelean porque preferís ir a entrenar que ir a verme. No, pero Preferís ir a jugar que salir conmigo. por eso no se tiene que buscar alguien que lo entienda. Exacto, sí, alguien que Definitivamente no. te comprenda, te entienda y te apoye. Es como estaba diciendo Moya hace poco, te toca salirte de reuniones, te toca irte de compromisos. Generalmente un sábado en la noche quieres ir al cine, quieres ir a comer algo, quieres, no sé, relajarte, estar en tu casa y te toca estar en juego, en torneo. De lunes a viernes entrenando, fin de semana jugando, entonces ¿cuándo me vas a dedicar tiempo? Pero son los sacrificios. Pero son los sacrificios, pues, porque al final a uno le gusta este deporte, lo ama, ya es parte de uno, y eso es lo bonito, pues, o sea, el decir, me toca entreno, pero vas alegre, pues, porque es lo que te gusta. Menos cuando Tengo te tocaba juego. martes de gradería. De gradería. Hay varios que me van a entender esa referencia. Sí, esa preselección con
con Pumares, que en paz descanse también en 2017, ha sido una de las cosas más, wow, difíciles. ¿Alguna vez les dijo, Más vengo de, tiradería. alguna vez Pomares les dijo, vengo de ver Coach Carter? Sí, sí. Y era unos suicidios en Iseví cuando él venía, muchacho, acabo de ver Coach Carter. Ya sabías que lo que menos iba a tocar era balón. Pero eso era lo que te hacía. Y esa- Ese extra, vos lo mirás y que tal vez en el momento te molestabas, que te estaban sacando el jugo, te estaban exprimiendo, pero a la hora de los juegos ves que no te cansaba el último cuarto y todavía tenías la energía que si iba a Estabas empezar ahí. el partido. Entonces ahí te vas dando cuenta que todo eso que uno lo vea como castigo o como que el coach anda de malas y no quiere hacer jugadas o nada, es lo que te lleva al siguiente nivel, A dar ese extra. a dar ese extra, correcto. No, y que antes era diferente, pues, porque era trole por trole. Ahora tenés preparadores, a Lester, a Carlomán, que ellos lo hacen Con sentido. con sentido, Orlani, al profe Joya, de los que están ahí en baloncesto. Y ellos lo hacen con sentido, a veces con balón, a veces con cuerda, a veces con cinta, a veces con... O sea, ellos... Entonces, ya no es tanto como antes. Claro. Recuerdo unas prácticas con la UNA en Uduca 2014, Las con prácticas. Leva, Ujú. que era hacer gradas, las partes de abajo de la UNA y después ibas para la parte de arriba. Sí, todavía lo hacíamos como en 2018. Claro, ¿no? claro. O Cuando sea, vamos contra ustedes. trole y obviamente, pues le agarrando cariño. ¿no? Y no se acuerdan de este que le decían perrito pisó. Eso, Sí. Entonces te tocaba agarrar al gordito, Siempre tenías que agarrar al más chiquito. al más chiquito. No, por lo sí. menos yo no tenía mucho problema, porque me tocaba un pasador. Sí, No, a mí me tocaba con Christian Williams. Moreno está fuerte. Cuando mirabas perrito pisón entre Kemel y Vical, Diablo, era peso Era pesado. divertido. o Kemel con Wilder. Pero ver esos hipotes allá abajo estaba difícil. A mí que me ponían a tirarme allá abajo era difícil. Perdiste o jugaste mal y esa noche o esa tarde te fuiste a tu cuarto, a tu casa. Tal vez no lloraste, pero te sentiste mal contigo mismo y no sé, como que había sido la peor noche de tu vida. ¿Alguna vez te pasó? Sí, creo yo que por eso viene la frustración, ¿verdad? Porque en el 2017, 18, 19 de la pandemia, creo que Nacional se había reforzado, creo que hasta trajo a Jerry en una de esas para jugar. Y después tuvimos jugó Virgilio con nosotros Ujú. y teníamos un equipo para competir, pues. Y perdimos en las finales contra Isevic, creo. Y la frustración es heavy, pues, porque vos decís, eh, no podemos ganarle, pues. Y aunque en cierto punto vos ibas ganando el juego, pero Pero al final el aspecto- score iba en contra. al final ellos ganaban, pues, ellos ganaban. Era una frustración interna, como te digo, ya para esa semana del élite y de todo eso. Ujú. Y es difícil, pues, porque sí es frustrante. Y uno forja carácter de las pérdidas. Pero uno hasta cierto punto dice, bueno, Ya no, suéltame. como dice el meme, a tu mejor guerrero le da a los mejores. Ya sí, suéltame. Pero ya. relájate. Yo creo Sí. que al final todo deportista ha pasado eso. Por ejemplo, y creo que aquí Moy no me dejará mentir, cuando jugábamos con Mamba. En pandemia habían un montón de equipos. Tuvimos una montuca con Mamba. Sí. Pero siempre nos faltó algo que nunca ganamos ningún trofeo. Yo creo que el Segundo único lugar, que- tercer lugar. El único que fuimos a ganar fue el de Nicaragua. Sí, pero Pero ese fue- ya es un torneo. sí. Bueno, los navideños de Nicaragua. Se advirtió en una foto ahí de que tuvo que tomar 2 fotos porque el trofeo no salió en uno. Sí, pero No, sí, entiendo esa frustración. es frustración deportiva. ¿Alguna vez pensaste en, en renunciar a Nacional de ver, no sé, en un punto tanto torneo, juego y el resultado es el mismo? No te colgas la medalla de primer lugar. ¿Alguna vez dijiste como no? Tengo que, si realmente quiero ponerme la medalla de primer lugar, dar un trofeo de primer lugar, tengo que salir de aquí. ¿Alguna vez se te cruzó por la mente el no, para mí Nacional hasta aquí? Tengo que buscar otro equipo que me dé eso que me está faltando. Sinceramente, no. Que Nacional de Ingenieros ha sido un equipo bien familiar. Ellos te apoyan. Yo tuve una distensión de ligamentos en mi rodilla y ellos me apoyaron al 100. Tenía un vecino, Javier, Eduardo, de un poquito más de los entrenadores, un poquito más de los jugadores. Entonces no lo miraba perder, duele, pero al Ujú. mismo tiempo vos decís, estamos ahí, estamos ahí. Y ese estamos ahí lo miré en el 2024 cuando yo miré ya
el compromiso de los jugadores, los extranjeros y ganar juegos apretados. Yo dije, tal vez hoy sí, Esa puede ser, dice. tal vez esta. Cuando yo empiezo a jugar en la mayor A, yo siempre dije algo de Nacional, que a Nacional lo mataba la transición de sus veteranos a sus jóvenes. Yo lo miraba en Iceví que los veteranos, perdón, que ya iban de retirada, pero ya venía una camada, tal vez no tan jóvenes, jóvenes que ya estaban respondiendo, y atrás veníamos otra camada en Iceví. Por ejemplo, yo miraba al Chinito, miraba al Capi, a Josué y a Cornelius, eh, y ellos eran los veteranos. Arriba de mí yo miraba a Eric Rubio, el rookie, y atrás veníamos Josué el ruquito, veníamos David, ni Ahmed, ni a yo. Entonces, Chino el Chino Valle, y Cevic tenía esa transición, pero yo siempre decía, yo hablaba con mi papá de eso siempre, y yo le decía, es que Nacional se muere con sus veteranos. No está teniendo esa transición. Y un día él me preguntó, hace poco, después ya, creo que hace 2 años, por ahí me dijo, ¿cuántos años tiene Ronnie? Me dice. Yo le digo, no, ya es un gran veterano, le digo, y me dice, no puede ser que Nacional todavía dependa de Ronnie, me dice. Ronnie, claro, me dice, es un físico impresionante, pero debe ser un jugador ya de rol que le esté enseñando a la nueva generación y no tenga que ser el jugador que juega 40 minutos El por clutch. partido. Entonces, sí, siento que siempre le faltaba esa transición a Nacional, ¿no? Y- Que no tenía jóvenes que vos dijeras, este es el futuro de Nacional. Y eso nos pasaba factura porque en las vueltas nosotros jugábamos bien, ganábamos o competíamos contra ICB, contra Policía, pero ya en Atlántida y en las últimas nos lesionábamos. Virgilio en una se lesionó dura. Sí, hubo un Entonces, torneo donde quiso regresar Octavio y con la no, misma entró y salió, ¿no? sí, Porque no, pero o sea, ya, te digo yo, o sea, es difícil, pues, es difícil. Y esa transición, como vos decís, no la había tenido Nacional. Y ahorita están intentando retomarlo, pues, o sea, han invertido en bastantes jóvenes eh, que vienen de la costa, la mayoría, están agarrando otro tipo de talentos para dar ese paso, pues, porque al fin, ya los que están veteranos. bueno, estos torneos ya no contaron con Ronnie. Ronnie jugó el anterior, Sí, Ronnie tiene un problema en la rodilla, lo tienen que proceder. que cuidar, No, lo van a a tienen que operar. operar. Ok. Entonces, es complicado, ¿verdad? Pero se tienen que ir dando esas transiciones, No, aunque a veces vos digas, y, es tu leyenda. y si vos te fijas, la transición en el puesto de él quedó Diego Zúñiga. Y mira, o sea, cómo él responde. Pues Claro, claro. es una refri de 3 puertas ahí Modelo, abajo. Sí, es modelo. Entonces, ya complicado. cuando él ya está abajo, tiene un impacto. En el caso de nosotros, pues, Jason, eh, Samuel Valladares, Elías, que jugó con nosotros, Mauro, Pero Mauro Mijares. ha sido parte de Nacional. Sí, él estuvo en Nacional, pero él estuvo con Invercorsa el torneo pasado. Es canterano de Nacional. Sí, estuvo en la filial. Estuvo en la filial. Pero parte de eso es ese punto, ¿verdad? Ya viene también otra generación y ya tenemos que adaptar ese rol, por lo menos yo tengo que adaptar ese rol y creo que he estado intentando hacerlo, ¿verdad? Hacerle conciencia a los jóvenes, ser un poquito más profesionales o aplicarse más. Tenemos el caso de Jafet, que está en los estados. Tenemos, por ejemplo, ahí en Nacional, Orni. Orni, no, claro, están varios ahí en Miami Prep, pero lo que queremos es que salga más gente. Claro. Yo veo el caso ahí de los hermanos Lacayo, por ejemplo, Sí, son dos hipotes muy buenos, y ahorita ya lo becaron al mayor, ok. pero el otro Siempre en también, Miami o... no, para una universidad, si no me equivoco, Detroit, no sé, pero ya él fue a un campamento y Ujú. lo agarraron. Fue ahorita este año, entonces ya este año que ya va a estar Fue por un campamento que estaban pidiendo como Ajá, sí, fondos. fondo. Él Ah, fue ahorita y él quedó ya. Él había ido el año, creo que escuché la historia de él, y se lesionó el tobillo. Entonces no pudo. Pues ya este Continuó. año que ya fue, ya iba con más No venía salud lesionado. y también está un poco más fuerte, más Ok. grande. Entonces ya quedó y parece que lo seleccionaron. Entonces ese es nuestro trabajo, pues ya ahorita como veterano, decirle que hay que salir. Impulsarlo, Claro, empujarlo. Bueno, 35 años, Edmer. sí, pues, Ya bastante. podemos decir un veterano. ¿Quieres ser ese veterano que mira al novato y lo impulsa? ¿O querés, como hubieron varios veteranos, ¿no? Que te miraban de menos y nunca te apoyaron? Yo me topé con varios que
nunca me quisieron alzar la mano y tuve la fortuna de que varios cometí un error y era como, no, mira, ve, hace esto, hace esto. ¿Qué legado querés ver vos dejar ahora ya como un veterano del equipo, ¿no? Sí, ya como te digo, después de 18 años, cuando sea el boom, entonces, pero me dice, voy a hacerle, ya tengo 20 no sé qué, ya no puedo dar el boom. Pues, Chele, si puede, esa es parte de la motivación. ¿verdad? Y yo pues, lo he intentado mucho con la sub-19, hablar con los pasadores de ellos. Siempre me he acercado a decirle, hey, esto y esto y esto. No todos los veteranos lo hicieron conmigo, por el tipo de forma de ser, ¿verdad? De cada Claro, quien, cada porque hay quien. unos que hablan más, hay otros que hablan menos, pero yo sí intento ser vocal en eso, pues, decirle, mira esto es esto. Y sí he intentado ser ese tipo de líder, pues, veterano. También es una forma de agradecer al deporte todo lo que te ha dado, ¿no? Bueno, estudio, trabajo, amistades, viajes, tantas anécdotas. Entonces creo que Novias, cuando, decían. cuando llegas a este Total. punto, ¿no? Cuando ya llegas y vas viendo a los hipotes que van saliendo, es de tratar de transmitir lo que a vos te transmitieron en su momento, los veteranos que nos tocaron a nosotros, que nos ayudaron, que nos apoyaron. Yo te puedo decir, cuando yo llego y se vi, Cornelius, para mí, un mentor. Bueno, Él me decía, nuestras prácticas eran a las 5:30 y él me decía, llégate una hora antes. Y yo llegaba y nos ponía a entrenar a veces con Ahmed. Incluso a Ahmed lo llevaba a la americana, de Cornelius, y entrenaba con él en la americana. Después entrenábamos como una hora antes. Entonces, se convierte en un mentor. Después tuve a Steven Cacho, a Alvin, que yo donde me los encuentro, es un respeto, una admiración porque son esos jugadores que uno los vio de cipotes, pues tocó compartir cancha y se comportaron a las mil maravillas con uno, pues. Entonces creo que al final uno no puede ser mal agradecido con este deporte y tratar mal a los que vienen comenzando, ¿no? En este deporte. no, eso lo puedes ver en todas las personas que mencionaste. El impacto de Cornelius en Ahmed fue cuando él, antes de que se lesionara, uno de Sí. los referentes en Yo la selección. recuerdo que con Ahmed, el de Cornelius era mandarlo para los estados. Si iba Y su tal vez si último hubiera año de colegio, Cornelius lo quería mandar para los estados y Ahmed era un Cornelius está potencial. haciendo, está sacando para NCAA talento. Bueno, Yo hubo uno si lo seguí en que Facebook, quedó en OKC, ¿no? sí creo que hay uno que está. Ah, Pero todos los que mencionabas, Alvin, creo yo que es un buen líder, una persona que también te aconseja, le gusta hacer grupo y todo eso. Neptalí Figueroa en Nacional de Ingeniería, él hace muchísimo. Él está ahí involucrado y está en los entrenamientos. No hay, hay pocos así ahorita que tienen que ser parte de los que den ejemplo y cuenten en qué fallaron ellos para que los demás puedan no cometer el mismo error, o no el mismo fallo en los aspectos, ¿no? aprovechar el talento. Aprovechar el talento y que siento que hoy en día las generaciones que vienen tienen un poquito más de facilidad que las que tuvimos, ¿no? Que las que tuvieron ellos. Porque siento yo que para haber visto a Neptalí, al mismo Juan Francisco, había bueno, no había red social, no habían video, y hoy en día, No había Hondo Vázquez. sí, exacto, hablando lo que, gracias a Hondo Vázquez, Sí. ha dado mucho realce al baloncesto y es algo que hay que agradecerle a Ankara y a Edgardo y a todo su grupo de que están tratando de levantar el baloncesto y creo que vos hiciste un post de que gracias a ellos le podías enseñar videos a tus nietos. Algo así, un post, ¿no? No, así, algo así, no. Estaba ahí un día dije, se aburrido, vamos a revolver las redes. No, pero es No, cierto, pero tienes sí. razón. De Arlos Santos, yo he visto 2, 3 videos. Yo he visto uno cuando salta el cubano. El único Exacto, que he hay visto. poco. No, Y de otros jugadores que a mí me han dicho, no, es que para mí ha sido el mejor, pero no hay. Lastimosamente, no hay como para recordarlos. Y para que de afuera lo vieran. Hoy en día, como decís, Honduras, que te agarras a buscar tus partidos, te armas tus highlights y lo puedes mandar y puedes tener la fortuna. Entonces creo que ellos deben de aprovechar todas esas herramientas que hoy en día tienen. vivimos en otra era. Sí. Yo recuerdo, y ahí le voy a dar un
un shout out ahí a Mario Álvarez, que Mario Álvarez hizo su highlight. En aquel Todo ahí tiempo, en YouTube, tienen que de- buscarlo y ponerlo ahí porque él salía, Los vamos a buscar y los vamos a poner Sí. aquí con el Sí. permiso de Mario. porque él hizo su video, yo me acuerdo Sí. que él lo tiene en YouTube, creo. Sí, en YouTube. Él eso lo salía vi, ahí hablando y yo soy Mario. trayendo el él- pelito para arriba. ¿no? Sí, ahí tenía un casquito ahí bien, bien sexy. Entonces salía hablando ahí él para una beca para los estados Es cierto. y en aquel tiempo cuánta gente se pudo haber ido si hubiera Si hubiera- tenido Las los agallas. contactos, ¿verdad? De digitales, de Sí. hacer de mandárselo a alguien. En aquel tiempo tenía que ir la persona en físico. Ahora Sí. es mucho más fácil. Bueno, de esa forma. Es más fácil llegar a ser visto. Sí, Claro, de ahí depende de vos el... Pero Felipe hizo lo mismo con Japet. Él mandó videos a gente de allá y ese video lo miró él y dijo, entonces así se le dio la oportunidad a él, estuvo en Miami Prep y hicieron contactos. Entonces ahora estamos en esa época digital y yo le digo, pues a los jóvenes nosotros no tuvimos selecciones, no tuvimos este tipo de torneo ahorita con extranjeros, no tuvimos el apoyo que tenía la federación hoy que los manda a varios lados a jugar Ajá. fogueos, o sea, Que aprovechen esa oportunidad. de las preselecciones ahorita son de 8 meses, 6 meses, 7 meses. Eh, Que hasta 3x3 hay ahora. no, entonces creo yo que es algo de lo que uno, Tuviste una faceta de entrenador de escuela. en baloncesto uno tiene una faceta de todo aquí. Uno es Sí, ha sido entrenador, árbitro. uno es jugador, árbitro, El mejor árbitro que hemos tenido. entrenador, árbitro, ente delegado. Y aquí en baloncesto, como es tan pequeño el círculo, uno hace de todo. Pero no ha seguido con eso de entrenador. Sí, sí, estoy ahí con equipo, creo que siempre, a mí me gusta en lo personal. Yo he sido árbitro y árbitro no me gusta mucho. Creo yo de que puedo, pero creo que es el trabajo más difícil. Árbitro y entrenador para mí son los trabajos más difíciles. Entrenador en baloncesto, la verdad es que no tiene el mérito que necesita, pero sí el entrenador tiene la responsabilidad. Y el trabajo tiene que ser tan bien, el trabajo tan bueno, el trabajo del árbitro que no se hable de él. Y decime un día que vos salgas que perdiste y no digas que sea. Una pregunta, y como de árbitro. ¿Vos sos de los árbitros que prefieren dejar que uno se palabree o sos de los que por solo que medio digan, se digan algo técnica? No, es que aquí el arbitraje está mal entendido. No le puedes decir nada al árbitro porque ya es técnico. Y vos mirás en la NBA, mirás en liga, en otras competiciones extranjeras, y vos vas y los entrenadores y los jugadores hablan. Y creo que Sáenz tiene eso, ¿verdad? Que él viene y te dice, háblame, pero tranquilo. Pero Claro. hay otros árbitros que no puedes hablar con ellos, o a veces, ¿sabes? Cuando anda ahí, que no puedes hablar con ellos y pum, técnico solo. O Ok, solo lo quedas viendo y sí, o sea, el deporte es un deporte de calentura, de contacto, y a veces estás con la adrenalina al 100 y querés expresarte y a veces no te dejan. no dejan sacar esa Sí. adrenalina que No, pero andas sí ahí. tienes que hablar, pues, tienen que hablar así como un árbitro puede hablar con un jugador, como el entrenador con el árbitro, todo el mundo. Bueno, hemos hablado, ¿no? De todo un poco, de tus inicios, por casi para ir terminando. La preparación para este torneo, para este nacional, para esta liga nacional. Estuve hablando con Erasmo, me dijo de que empezaron a entrenar desde bastante atrás. ¿Cuál era la mentalidad de Edmer, no? Sabiendo que ya venían de ser campeones y me imagino que ya venís con la mentalidad de volver a ser campeones, pero ¿cómo te preparaste? ¿Tu alimentación cambió, salidas, gustos y todo eso? ¿Fue un Edmer que se dedicó por completo al baloncesto duró todo el torneo? ¿Dejaste de hacer cosas por enfocarte en este torneo? ¿O siguió siendo el mismo Edmer enfocado? El trabajo más que todo desde el 2024 fue de grupo. O sea, yo te puedo decir de que como grupo intentamos ser más unidos. El libro de Phil Jackson habla de cómo cambiar un grupo que está enfocado en el yo a ser el nosotros. ¿Entendés? Entonces, él habla de cómo gestionaba los egos, a quién le podía gritar, ¿no? Y pues nosotros tenemos un entrenador con Carlos Padilla que es bien tranquilo, pero eso no significa que no vas a tener problemas dentro de la cancha. Claro. Entonces, al final, empezamos desde el 2024 con el compromiso de Nacional, que ellos nos iban a apoyar en todo, pues, y de ahí te toca hacer tu trabajo, pues, concentrarte, profesional, entrenar, cuidarte, gimnasio, hielo, todas esas cosas, y uno ve los resultados. Yo creo yo de que nunca me había sentido tan bien físicamente como ahorita. Solo este inicio de este torneo
que sí tuve un problema en un tobillo, pero de ahí yo me he sentido bien, pues. Y definitivamente hice un cambio. Dejé de salir, dejé de trasnocharme, más gimnasio constante, creo que tengo como 1 año y medio ahí ya. Y eso, yo veo el siente el cambio y fuá. veo que estamos haciendo el boom. El boom. Estamos haciendo el boom. Y obviamente ahorita ya otra vez volvimos, no sabemos, Bueno, creería yo que esa es la no, mentalidad que tienen que tener, ¿no? cuando vos miras también ese tipo, cuando lees ese libro y se los recomiendo, el de Phil Jackson, habla él de cómo motivar cuando ganaste. Ellos ganaron 6 al hilo, 3 y después otros 3. Claro. Y él habla de cómo motivar, cómo tenés que... Y eso es importante, pues, porque nosotros lo intentamos como grupo, cambiar el yo por el nosotros y de ahí, Darle con todo eso. Y ahí está ahí está el está, ahí está, ahí está, la ahí está recompensa. la recompensa y es algo como te digo, No, ¿verdad? y al final, perdón, lo que vos decís, ¿no? Eh, la gente que no se ve, que es doña Lili, don Ivi López, que son los que ponen la plata, los que están apoyando monetariamente, te dicen, te apoyamos, y vos venís y le pones el trofeo de primer lugar el primer año. Eso significa que ellos te tienen que seguir apoyando porque les respondiste. Ahora le llevas el segundo trofeo consecutivo de la segunda edición. Ahora ellos están más comprometidos con ustedes, pero a la vez ustedes tienen un mayor compromiso con ellos, ¿no? O sea, el compromiso es como, ok, yo estoy invirtiendo mi plata, pero ya estoy viendo resultados. Ahora tengo que invertir más plata en estos muchachos que me están respondiendo, pero al igual ellos me tienen que responder a mí, ¿no? Ahí es donde viene lo importante, que los demás equipos también tienen que meterse, ¿verdad? Atlántida, por ejemplo, perdió el año pasado y ahorita pierde como policía, pero no por eso tienen que dejar de apoyarlos, pues, o sea, tienen que Claro. también meterle, pues, tienen que tratar de decir, Tratar de mejorar subir, para... porque si Es sentar, si es no en- mal recuerdo, acordate que Nacional de Ingenieros perdió contra Policía en el 2007 como 6 seguidas. Entonces, ¿me como entendés? 8, creo que No 8 sé, por ahí, como pero 6 sí. 7 seguidas. Y ahí es donde yo voy. Yo con Nacional había perdido bien un montón seguidas, en semifinales, finales. Entonces, eso es parte de que hay que involucrarse porque hay que mejorar la liga. Hay que Claro. mejorar la liga. Nacional, ellos pues hacen su parte. El Coliseum, Claro. ese mes y medio que dura, es puro baloncesto ahí. Con el torneo de las mujeres también, pues, fíjate, estuvo bonito ahí todo eso. Entonces, ocupamos de que se siga dando. Imagino que al final la misión, la visión es como de que llegue a todo el país y sea como una liga Al como la del final, fútbol. al final que sea una liga nacional como Claro, sí. tal. Yo sé, es un proyecto que no te vas a sentar hoy y vas a decir, ah, tráeme un equipo de cada departamento. Yo me imagino los esfuerzos que están haciendo los muchachos que están armando, que son los organizadores. Yo sé que no es nada fácil, incluso a veces armar un torneo de barriada no es nada fácil. Pero imagínate algo ya serio con extranjeros, porque esto no solo lo vimos nosotros. En Puerto Rico, ¿por quienes lo estaban viendo? En Dominicana, por sus compañeros lo estaban viendo. En los estados, viendo por los gringos que vinieron a los distintos equipos. Entonces, bueno, en los comentarios puedes ver en los partidos, ¿no? "Ah, que saludos desde Estados Unidos, que saludos desde Dominicana". Entonces, es un gran proyecto, es un gran torneo y pienso yo que lo que vos decís es cierto. Tenemos que ver cómo involucramos más equipos, cómo seguimos trayendo más inversión, más patrocinadores, Más talento. porque va, que tal vez Dios quiera que para la tercera edición pueda tener San Pedro pueda tener su equipo, o los mismos de Roatán. Creo que tenemos que aspirar a eso y creo que estos muchachos lo están haciendo muy bien. Para mí, esta segunda edición fue un mayor espectáculo, tanto por los organizadores como los jugadores. Entonces creo que vamos evolucionando de buena manera. Espero que ellos pues no quiten el pie del acelerador, que sigan metiéndole más torneo, más torneo, más torneo, aunque haya un sector de la gente que diga, "Ah, es que Bandu Basket son torneos y que", pero es que al final es lo que necesitamos, torneos. Bueno, el año pasado ustedes fueron campeones y a la semana siguiente hubo un élite. Entonces ellos no quieren dejar morir el baloncesto y es lo que tienen que entender. Yo digo ahorita, y se lo he compartido a mi papá, si no fuera por Science y por Ondubásquet, en Tegucigalpa el baloncesto estuviera muerto. Science inventa 1000 torneos y a veces la gente dice que pucha, qué tanto torneo, pero gracias a eso el baloncesto está vivo.
tantos torneos que hace Ondubásquet, que su élite, que los nacionales, ahorita la liga profesional, tiene la Liga de las Estrellas con las categorías, y ahí es donde estamos reviviendo para el futuro, en esa Liga de las Estrellas. Sí, es muy Entonces, bueno, no nos podemos, si antes nos quejábamos de que no habían deporte como tal, ¿por qué quejarnos ahora que hay mucho? Sí, creo yo que es parte de lo que acabas de decir. Hay que invertir más, hay que meterle más. Los jugadores tienen que poner su parte. Creo yo de que miras a los dueños y obviamente si vos miras, vas a decir, ¿verdad? Nacional ahorita ellos nos han apoyado, hacen una inversión y cabe resaltar de que esa inversión poco es lo que se regresa. Se regresa más que todo la satisfacción de Sí, una saber que quedaste satisfacción, campeón. pero por eso hay que intentar generar más. Pues yo creo Más. yo de que cuando nosotros intentamos traer extranjeros y todo eso, cambia, pues cambia. Es lo que y eso es parte de lo que vos estabas diciendo de con los extranjeros que te dicen, los extranjeros de nosotros llevaban 45 minutos antes de cada entrenamiento a prepararse, antes de cada juego, pues los miras y se preparan. Entonces, el jugador se prepara y decime aquí, si vas a un torneo vas a ver un score de 60, 50. Todos estos scores de nosotros aquí eran 80, 90. Entonces significa que están metiendo, pues. O sea, Metiéndose. entonces mejora la calidad del baloncesto. Y eso es lo que ocupamos, pues, que se mantenga eso. Pues, gracias a Dios tenemos ahí a la gente con compromiso de Anduvásquez, de la federación, que ellos están apoyando y la demás gente. Para el siguiente año, por lo que escuché, quieren hacer que haya un par de equipos más. Entonces eso también ya lo va a levantar y vamos Sí, que siento yo que con 4, pues la gente al inicio del torneo no se anima mucho a ir por el hecho de que sabes que van los 4 semifinales, pues siento que ahí sí hay que tratar de buscar, de ver cómo se metan más gente, más equipos, por lo menos unos 2 más, o yo qué sé. Bueno, como te digo, esa buena, el proyecto para qué, mis respetos para ellos, agradecido pues como un fanático del básquetbol, como un jugador de básquetbol, se den ese tipo de torneo, termina saliendo en todos los noticieros, y ya el Real sé que entonces por ahí siempre leo a que Liga Nacional y solo son de TEU. Así va a comenzar. En algún lugar, algún torneo de fútbol o qué sé yo, comenzó en una región y se le llamó Liga Nacional y así empezó y después se expandió. Entonces, yo sé que la mentalidad de estos muchachos es ya tener el nombre de la liga y en un futuro capaz y tenerle en los 18 departamentos. Entonces, esto solo es el comienzo. un comienzo muy Empezó bueno, fuerte. pues, empezó Y que no fuerte. se le olvide que el comienzo es Nacional de Ingeniero, ¿no? ¿Ah? Sí, gracias a Dios se nos ha dado, como dijo Messi. Entonces, es algo que yo creo yo que también hay que exponer que los jóvenes que vienen ahorita tienen nuevas ideas. Así como ustedes inician ahorita con este podcast, la gente de Ondubásquez así inició en la pandemia, Sí. transmitiendo con un teléfono En la y ahora Kennedy. en El primer video de un partido que yo veo es en la Kennedy Ondubásquez. de Ajá. Ondubásquet y se miraba bien oscuro, pero ya llamó la atención. Yo Y me ahora recuerdo míralo, el primer míralo. juego, me recuerdo que fue en Las Leonas. Yo me recuerdo que yo vi, ¿verdad? Pero eso es lo que ocupamos. Pues Exacto. Mikey creo que ha estado con unas nuevas ideas también, Creo que especialmente. ahí es donde la gente, ¿no? Los más adultos tienen que ser un poquito más accesibles a las nuevas ideas. Va, el caso de esa gente, como dice Mikey, rodearse de las ideas que trae el Ankara, Ricardo, porque están más empapados de toda esta tecnología, entonces él debe de saber que le va a servir. Entonces, el no cerrarse a, no, lo voy a hacer a mi manera, sino que, ok, mi manera, con estas ideas de estos muchachos, vamos para adelante. No, y creo que están trabajando en conjunto y hay muchas historias que tal vez cuando traigas a Mikey, si viene, él te va a contar Ujú. cómo es el grupo de trabajo. La gente generalmente cree que solo es que él dice esto y esto y hay muchas cosas como en Honduras, como en el podcast aquí, imagino que se toman en conjunto, en Nacional de Ingenieros, o sea, Es un equipo, son ¿no? un equipo, exacto. Entonces, la idea es reforzar esos equipos, pues, que tengamos nuevas ideas, que apliquemos porque miramos equipos como Guatemala, El Salvador, que no va, pues que Nicaragua ahorita campeón centroamericano, campeón sub-20, sub-19, o sea, tenemos que apretar, pues. Hay que Y apretar el Sí, acelerador. saber de que también esto no es de la noche a la mañana, no de que hoy te levantaste
vas a hacer un proyecto y ya todo te salió flor de maravilla, ¿no? Entonces, tenemos que saber que, en el caso de Nicaragua, en Nicaragua antes era, vamos contra Nicaragua. Y en aquel tiempo costó, pues ellos tenían grandes jugadores. O ahora ellos ya tienen nivel mucho más, que ellos pueden ir a competir en todo Bueno, Real Centroamérica. Estelí compite en la Ajá. American Cup. Sí, Se sí. codea con equipos de Flamenco, Brasil, Argentina. Es Un es nivel es un duro. nivel duro. Esperemos que En algún momento en lleguemos algún a ser momento, pues algún equipo, independientemente del que sea, de Honduras, Estaba Kevin Sowell, estaba Robert Cornelius. Esas cosas inspiran pues a las nuevas generaciones y eso es lo que tenemos que apoyar. Y con esas nuevas ideas que estás hablando de Ankara y de todo eso, tenemos que meterle. bueno, retomando un poquito más ese torneo, Edmer, ¿qué pasó por la mente de todo el equipo nacional una vez sonó la chicharra de ese primer juego de las finales? Y no voy a decir inesperado porque Policía es un gran equipo, pero ustedes traían el cartel de campeón, arrasaron en las vueltas, perdieron un juego contra Basket, pero de ahí en la serie contra Policía, pues se vieron superiores, ¿no? En las vueltas, y llega ese primer juego y lo pierden. Yo quedé sorprendido, no porque haya ganado Policía, sino porque vi un Nacional muy diferente al que yo había visto. Yo vi un Nacional en todas las vueltas, jugando en compañerismo, jugando en equipo, lo que vos decías, no es el yo, somos el nosotros, pero ese juego yo vi mucho individualismo, o sea, vi un juego de Nacional que no era Nacional de Ingenieros que yo estaba viendo en ese torneo. ¿Qué fue lo que se habló internamente después de ese juego? Es bien complicado porque tuvimos 22, 23 días para jugar juegos. Cuando estaba acostumbrado a jugar día de por medio, ¿verdad? Ellos estaban Correcto, se jugando, paró se por paró el por 3 por por los centroamericanos de 3x3 y 3x3. luego por el 5x5 que fue Por el cuando se 5 fueron los 5. chicos de Honduras. Exacto. Okey. Entonces hubo un parón de una semana, regresamos, jugamos un juego, jugamos semifinales, se paró otra vez otra semana, entonces prácticamente se paró 3 semanas el Ujú, torneo. Y eso nos pasó factura en ese primer juego, no estábamos haciendo, los tiros que estábamos metiendo no estaban forzado. forzados, estábamos fallando. Creo yo que, en lo interno de nosotros, en el camerino, cuando terminó ese primer juego, nosotros nos estamos cambiando ahí y no había pánico, no había no eso se encendieron las alarmas. no hubo pánico porque nosotros sabíamos que teníamos que ganar 2 juegos. Mientras tuviéramos la oportunidad de ganar 2 juegos, íbamos a competir, pues. Y ya el segundo juego, cuando entramos, la intensidad defensiva había estado Ujú, muy suave también. Cierto. Y ellos nos ganaron en intensidad defensiva. Entonces nosotros hicimos el switch en el segundo, jugamos con mucha más intensidad, crear unas oportunidades más de la defensa para el ataque ujú, y teníamos un equipo, este año muy parejo cada quien en su rol. Mauro, el Ben Salida, Viriano, el shooting guard, Samuel, Elías o yo estábamos ahí llevando el balón. Diego, Facusé y Adonis, los que jugaban abajo. Eso nos daba la facilidad de que el grupo estaba unido y cuando jugamos ese segundo juego y lo ganamos, creo que lo ganamos como por 15, por ahí más o ujú. menos, ya sabíamos de que ya habíamos retomado un poco. Y al siguiente día que jugamos al siguiente, la mentalidad, aunque ellos iniciaron bien, la mentalidad era no bajar el acelerador. O sea, básicamente, en el primer partido fue como que no lo estaban sintiendo. No lo No lo estaban sentí, no lo sintiendo. sentíamos. Estábamos como Sí, fuera de ritmo, la verdad. claro. Esa para nosotros, esa es nosotros también, como te digo, hablábamos de que tenemos que ser mejor grupo. Sí. Desde el año pasado, habían unos que adentro siempre está ese, ¿verdad? Sí, Ese siempre comentario de está. que, pucha, están jugando Moisés, pero que nos metan a este. Y se da mucho adentro de los equipos, ¿verdad? Claro. "Pucha, ¿por qué metieron a Green? Saquen a Green, o qué, ¿por qué meten a Elmer?". O sea, Sí. y eso. Entonces nosotros lo cambiamos a animar, pues. Facusé en el primer juego no jugó bien, segundo jugó mejor, ya el tercero, Sí. pucha, bien. Diego venía a ser titular, después ya no jugaba tanto, después, pero cuando entraba dominaba. Claro. Defendía el poste del otro equipo y no le metían puntos y era un factor, pues, porque paraba, nos Sí. ayudaba en los rebotes. Ni mal que agarraba 8, 10, 12 tablas por juego, fácil, pues, a puro. Entonces, eso nos ayudó a que hiciéramos grupo y ya en el último juego explotó. El último juego se llama Liriano. El Sí. último juego se llama Liriano, pero es parte ya del talento de él. Sí. No, ese varón abusó.
Yo estoy viendo ese partido por Honduras que aquí en mi cuarto estaba viendo y yo lo miraba en hipote. Yo, ¿Cuál fue tu rol, Edmer, para este torneo? Bueno, comparando torneos, siento que tuviste un rol más importante dentro de la cancha el torneo anterior que este, pero tal vez tuviste un rol muy importante detrás de cámara, que no es lo que se mira dentro de la duela, al menos yo siento que no fue el Edmer que estamos acostumbrados a ver, pero tal vez porque ya tenías otro rol, ¿no? sí, al principio, como te digo, estaba con una lesión, entonces yo me sentía bien al inicio. Y el día antes del primer juego, un doblón ahí de tobillo, dije algo sencillo y me afectó, pues. En los primeros 3 juegos, mal, mal. Desde ahí ya tuve como, estaba Samuel, estaba Díaz. Entonces ellos empezaron a tomar muchos minutos y yo empecé a bajar un poco más de minutos, pero considero que mi rol fue más de líder, como hacer grupo. A nosotros, por ejemplo, la UNA teníamos un día que íbamos todos, salíamos, hacíamos una carneada, íbamos. Entonces, tener la unidad, pues, de grupo. Y al final, ese creo que fue mi rol, pues, venir y hablar ahí todos, hey, tenemos que jugar bien hoy, dejemos el individualismo, irnos. Ese juego que perdimos, no pasa nada. Hay que venir mañana, volver con una actitud, hay que venir porque fue el sábado, hay que venir el lunes con una mejor actitud. Y esa es parte, pues, del liderazgo, creo yo, de que yo he tomado como veterano, que al final yo lo tomo y hay varios veteranos, pero yo soy un poquito más vocal, pues. Yo hablaba con los dominicanos, Ujú. yo les decía: "Hey, puchica, o no tenemos que bajar esto, no tenemos que hacer esto". Y ellos también, pues, son personas que son de grupo. Realmente, los partidos que ellos salían más enojados eran cuando ellos metían más. A ellos les gustaba que ahí va un highlight ahí de donde todos tocamos el balón y ellos tranquilos. O sea, Adonis, ahorita Liriano ganó casi todos los premios y Adonis estaba tranquilo. Él Pero dijo: en la "Bueno". anterior, Que Adonis Adonis, ganó el anterior en todos y igualmente, o sea, él estaba diciendo, una entrevista que le hicieron en ICN, él ujú, decía: "Pues yo vengo porque él viene". Es parte de cómo ellos se Se tienen eso, entiende. se entienden en la unidad y lo miras en el juego. Hay juegos en los que ellos, Adonis y Liriano, te tienen arriba por 10 15. Entonces, prácticamente ese fue mi papel de líder ahí y de apoyar, pues, a los otros, ser buen grupo. ¿sentís que te hubiese gustado compartir más en la duela, sumar más minutos? Sí, no, definitivamente todos queremos jugar, Sí, pues todos queremos jugar. Y yo he sido de los que con Nacional de Ingenieros jugaba 40. Sí, en el partido anterior, en el torneo anterior, yo jugaba también como 40, pero habían juegos en los que no jugaba bien y entraba Samuel, por ejemplo, en la final, en la segunda final, o Samuel entró, metió un triple con la esquina con tablero. sí, Y bling, y de ahí metió desde la mera unión de de la las esquina. esquinas. Y después, metió otros 2 triples, íbamos perdiendo el último juego y lo remontamos, él jugó bien y yo me alegro, pues, porque él juega bien, ganamos y ganamos todo. O sea, Exacto. ahorita hubieron varios que no jugaron, pero ellos saben que son parte del equipo. Es que eso es lo que decís vos, que es pensar en el equipo, no en el yo. No es decir, yo no jugué, no me siento mal porque yo no jugué. ¿De qué te sirve entrar a un partido, 3 triples, y que al final ves tus anotaciones y metiste 40 puntos, pero te perdiste como por 50? Claro, venís el ego y es que yo metí 40, que el equipo no me respalda, pero no es el hecho de eso. Yo prefiero 2 puntos, ganar, o a veces, si el coach decide no jugar, que yo no juegue, pues ni modo. Me ha pasado en Atlántida y en UPN, que a veces Leva decide, no, hoy no necesito a Moisés, o Moisés no está en las condiciones para jugar. Últimamente yo he sido consciente y digo, bueno, ¿qué me toca? Lo que vos decías, cuando los cables están ahí mal enchufados, pues trato yo de ir y tratar de calmar las cosas. Trato de buscar un rol, de no solo estar sentado aplaudiendo, sino de buscar un rol. El coach cree que no me necesita en la cancha, está bien. Hay jugadores que están respondiendo mejor que yo. Tengo que buscar mi rol. Apoyar a los compañeros. Si uno se quiere desenfocar, pues tratar de tranquilizarlo, de animarlo. Es lo que vos decís, todos queremos jugar, sí. A veces uno sale, pucha, no jugué, quería jugar, quería sudar, quería demostrar que merezco minutos. Van a haber otros momentos, pues, Claro. que vas a demostrarlo. Para eso creo yo que lo más importante es que tenés que estar listo. Yo creo que habíamos muchos que no estábamos listos. Entonces, tenés un año para
O sea, el Prepararte. octubre, en octubre del año pasado terminó el torneo. Tuviste un año para prepararte. Yo me sentía listo, preparado. Acusé en muchos tiempos jugó mejor, Elías jugó mejor, Samuel. Entonces, no puedes venir y decir, que no, pucha, metieron a este. O sea, si él me habla, yo estoy listo. Y eso tiene que ser parte, porque créeme que en la competencia interna era fuerte. La competencia interna de nosotros era muy fuerte. Las prácticas de nosotros eran duras. Tuvimos unas prácticas antes donde gritándose todos contra todos ahí y dándose duro. Y esa parte de la competencia, cuando ya lo pusiste en los últimos 2 juegos, a la diferencia. No, claro, y eso es parte de la competencia, que cuando ya sabes de que en el otro lado hay competencia y vos no le pones, vas a terminar perdiendo, ¿me entendés? Y también tenés competencia, porque si yo no le pongo, yo no juego, ¿me entendés? Pero Y eso, no tóxicamente hablando, No. sino que, como decir, yo quiero jugar, me voy a ganar mi puesto entrenando. pero eso te lo va dando la experiencia, ¿no? Los años, a veces uno de cipote, a veces no entiende el por qué no juego, y que sale, tira la mochila, que no jugué, que este man no me quiere meter, y aquel lo jugó, pero ya la experiencia, ya a este punto uno lo va entendiendo como, bueno, Solo miré el caso de Atlántida, de de policía. Tenían en la rotación de los pequeños a Alex, Rook, Levita, Edgardo. Entonces, ¿me entendés? 5 que pueden jugar y cómo tenían que estar jugando con la rotación. Y a veces, dependiendo de los primeros 4 que mencionaste, son los que tienen más experiencia. Dominic entraba y lo hacía bien. ¿Entendés? O sea, es difícil para el entrenador. Esa es, Sí, es creo yo, cómo sacas a este que te está respondiendo para tener contento al que esté en la banca, pero que no tenés un motivo para sacar al que te está respondiendo, porque incluso en las finales, creo que en el último juego, poco nada metieron a Alex, a la Lainez. Eso, y es un jugador corto. que si vos lo tenés en la cancha es un peligro. Esos Diferencial. triples, ese cambio de ritmo y esa parada de media, es un jugador peligroso para el rival. No es que en general todo. El Exacto, Rook, el es mismo físico, Edgardo, cómo se defensa. mete con su defensa. Bueno, Michael tampoco vio muchos minutos y es un jugador, pero entonces ahí es donde vamos, las No sabemos si es que decisiones. estaban listos o no estaban. Exacto, es eso parte, solo creo lo yo. saben internamente, ¿no? Eso es de cuestión de cada quien. Pero es a lo que vamos, ¿no? Es lo que uno mira. Y sí, pues bueno, Diño tampoco jugó mucho y es un jugador, El niño estuvo lesionado, por lo que me dijo. No, ok, no estuvo al 100. no estuvo al 100 también. Son- Pero igual la rotación de ellos era bien alta. Sí, a Y veces, era bien grande. Y era parte de que no sabía si es que no estaban listos, si es que el entrenador no confiaba en ellos. bueno, es que Ahí ellos son los que saben. en ese tipo de equipo, ya no, un equipo profesional, no puedes quedar bien con todos. Entonces, creo Tampoco que a ganar. en equipos formativos, sí, dale chance a todos, que todos jueguen, pero ya profesionalmente, por más bien que nos llevemos vos, pero si yo soy tu entrenador y pienso que este partido no te voy a necesitar, pues más bien que nos llevemos solo por quedar bien como, o sea, al final yo tengo que velar por el bienestar del equipo, que es, creo yo, que es lo que buscan todos los entrenadores. No te dejan hoy sentado solo porque, ay, te quiero dejar sentado, sino que es lo que están viendo durante el juego, perspectiva del juego. No, créeme que ahí en lo interno de ahorita de Nacional, claro, había una disconformidad a veces que no jugaba. Yo al inicio estaba muy inconforme con mis minutos. Cuenta mucho la actitud. Después yo a las prácticas iba a demostrar, digo, yo tengo que jugar. Y al final yo estaba listo y yo jugué y lo hice bien. Los minutos que me dieron siempre producía y no me puedo quejar si Facusé está jugando mejor que yo. Entonces, Claro. eso en el grupo, la gente que no jugaba disfrutaba, pues. Estaba el, el éxito de los demás, pues. Sí, al final el éxito de los demás, en este caso, si Facusé está jugando bien, está metiendo y está teniendo éxito en el partido, Nacional va a tener Sí. los resultados que busca. A veces hay que dejar ese egoísmo a un lado y simplemente apoyar al compañero. Claro, y al Pero final, es fácil decirlo. No, Es fácil no, decirlo y claro. a veces hay mucha envidia. El que está adentro está diciendo, mira que la cagó", y, ¿entendés? O sea, Sí, y no es fácil, no es pero fácil. cuando ya llegas a comprenderlo, es como que disfrutas más el deporte. Porque yo siento que al final vos disfrutás esa sensación que tenés de cuando estás ahí, y no necesariamente jugando, sino que también estás siendo parte del equipo, apoyando. Es que si estás preparado en tu momento, cuando te toca entrar, vas a tomar tus minutos, hacer lo tuyo, te vuelven a sentar, vas a apoyar y listo. ¿Me entiendes? Al final, cuando ya lo llegas a entender, lo disfrutas, pues, ¿me entendés?
Para mí es algo grande ser bicampeón de la liga profesional, de la liga nacional. Para mí es algo grande porque la gente se prepara, invierte bastante. Entonces no lo tomo como que algo. Entonces este año, aunque jugué menos, lo disfruté igual lo más porque yo sé que puse mucho empeño y, y al final veo cosas de las que yo hice, que yo intenté hacerlas de un modo productivo y que resultaron Que en un impactaron triunfo, para que impactaron a los jugadores. Yo me recuerdo el año pasado, que nosotros teníamos muchos problemas porque si ustedes ven a Adonis, él es de su carácter. siempre busca la técnica. Hubo un momento en la temporada del año pasado que yo le dije, mira, hay una anécdota ahí en la Biblia que dice que Moisés lo pusieron en una roca y se estaban peleando contra otro pueblo y él tenía que estar con las manos arriba para que ganara. Cada vez que bajaba las manos, empezaban a matar a los de su pueblo. Le digo, y entonces le pusieron a un men aquí y a este lado le pusieron otro y él estaba con las manos arriba y hasta que pasó la tarde destruyeron al otro ejército. Yo le digo, si vos bajas las manos, vamos a perder. Y el men cambió la actitud. Él jugó mucho mejor, comprometido con el equipo y ahorita también jugó igual. Entonces lo mirás, pues. Lo mirás en los extranjeros. Muchas peleas en los extranjeros de los otros equipos peleaban entre ellos. Y sí, nosotros peleábamos también, pero al ¿Cómo? final resolvíamos las cosas. En una entrevista ahí de SN, él decía, Adonis, que como en la mejor familia, habían problemas, Sí. pero los solucionaban. Pero muestra qué fue lo que Eh, se trajeron por esa unión. Ya para ir terminando, hay que ir mostrando el pequeño No sé nene. si lo puede agarrar y medio Sí, mostrarlo ahí. a ver si cabe. está Peso, grande. Está grande. enseña ahí. Bájalo un poquito ahí. El pequeño nene. El pequeño Ahí. nene. Dale ahí el cuello. Sí, no, ahí, Dale la ca- ahí dale. El quedó. back to back, Y ¿verdad? aquí está la medallita. medalla. Liga No, Nacional la verdad que Honduras se 2025. pulieron. Se Se pulieron pulieron con ahorita. tanto peso. Y Y las esas medallas están están ahí, bonitas. ese está ahí en las vitrinas del Coliseo. Aquí, sin mentiras, ¿cuál de los dos resultó más fácil? ¿Primera edición o segunda edición? No, O menos, podemos hablar, o no menos podemos hablar de complicado. O menos fácil. complicado. No, Fácil no creo podría que decirte porque el año pasado, por ejemplo, no perdimos un juego. En finales quedaron ganamos 2-0. 2-0, ganamos la primer final y perdimos el primero. Entonces creo que podés darle un poquito más bien como al camino. Ok. Este camino fue un poquito más fácil, pero la final fue más difícil. Y el En el año año- pasado el camino fue más difícil, pero la final no fue más fácil. Ganamos los dos juegos. Fue menos complicado. Fue menos complicado. Complicado, no complicado, porque realmente todos los equipos de Leva sabemos que compiten. Ah, No claro. sé, Equipo el- que tiene a Leva como entrenador, vos sabes que Va a competir. va a competir y o te queda campeón o te queda subcampeón, pero compite, porque esa es la mentalidad mirás de en todas Leva. las categorías de él y ojalá que sigamos. ¿Sentís que eso le faltaba a Nacional también en su cuerpo técnico? Pues Carlos Padilla ha llegado a hacer las cosas bien. Creo yo que como todo mundo, todos tenemos nuestras opiniones, ¿verdad? Y sí, todo el mundo necesitamos mejorar. Creo que es parte de lo que ocupamos, que todos sigamos mejorando. No porque ganaste hoy, no porque otros entrenadores han ganado en selecciones, es que ya vas a bajar, sino que seguir es de motivación y día a día ir metiéndole. Ellos se han rodeado de un buen grupo, el apoyo, como te digo, y las cosas se han dado bien. Bueno, tenemos un par de preguntitas que nos tenés que contestar con una frase. Mamá, quiero que me digas qué representa, ¿no? Cada frase que nosotros te digamos, palabra que te digamos, qué representa Una para frase. vos. Soy incondicional. Entonces tú. Mi vida, gran parte de mi vida, Nacional de Ingeniero. mi casa. Ya tienes la llave. Pero si no tengo las llaves, tengo un par de acciones ahí. El cubano. Maestro, creo que es uno de los pocos que entrenaba así y él miraba sus talentos. Y ahí llegó uno ya. Entonces, profesor, ¿para qué? Selección nacional. Es una oportunidad que tenés y es mi número. Es mi número. Creo yo que lo tengo desde la fecha de nacimiento. Eh, recuerdo que en la modelo me dijeron, ¿y qué número querés? Y se quedó desde ahí, desde 2006, 2005, por ahí. Entonces, ya lleva un par de años. Tienen que retirar ese número. Hay varios números ahí, el 13, el 7 y el 17 ahí está haciendo fila después, pero el 7 y el 13 están difíciles ahí. Y el 21 de Ronnie, que lo quiere quitar Disney. Dios. Es lo más importante. Si no tenés a Dios,
es parte del cambio que hemos hecho y los resultados son positivos para que es una decisión muy importante a tomar. ¿Algo que agregar, Herman? No, la verdad que muy amena esta plática, hermano. Escuchar esas anécdotas, eso de esa pasión que sentimos los tres por el mismo deporte. O Nos sea, quedamos cortos. Te puedo decir que hay mucho para hay hablar. mucho para hablar. Puede haber un Sí, segundo tal capítulo vez una eventualmente. segunda edición. Claro, No, muy alegre de estar aquí compartiendo con ustedes. Creo yo que todos tenemos historias. Todos tenemos claro. historias y como dice Moy, nos quedamos cortos porque es cada práctica, cada juego es una película. Ya yo como veterano, yo digo yo, pucha, un montón de películas. Te viviste la movie. Sí, pues, vi la sí. movie. Y eso es lo lindo, eso es lo importante de lo que queremos hacer en este podcast. Cada deportista, ente del deporte que traigamos, hable de eso que vivimos los Conocer más a deportistas. fondo. A veces hay mucha gente que solo conoce el Edmer de la cancha, de los entrenos, O el viejo. pero a veces es interesante, ¿no? El escuchar, en tu caso, ve dónde estás porque te dejó el bus. O sea, Por tenerle miedo a por mamá de que tenerle, mamá me iba a mangonear. tenerle miedo a tu mamá, todo lo maravilloso. No sé si alguna vez te pusiste a pensar en dónde estarías si no te hubiese dejado ese bus. Yo tengo un post ahí Ujú. un post en Facebook que me recuerdo pero sí, le doy gracias a Dios por las oportunidades, porque creo yo que aquí todos, o la mayoría tal vez, hemos tenido la oportunidad de estar de poder compartir cancha con muchos jugadores y también los mejores entrenadores que tenemos aquí en Honduras. Pues, el cubano, Renal, tuvimos Leva, Carlos Carlos, Santos, Carlos Man, Omares, ¿me entendés? Todos y de ellos vamos aprendiendo y creo yo que yo como entrenador ahorita pongo mucho de lo que yo aprendo de ellos pues, y eso me ha servido y quiero seguir. Pues. Y vos me preguntás ahora qué puede ser, digo yo, a mí me gusta enseñar, pues me gusta ser líder, me gusta ser vocal, me gusta ser compartir el conocimiento. Sí tengo un poco, digo yo, ir a las nuevas generaciones. te ves de aquí a unos 10 años siendo el entrenador de Nacional del primer equipo. ¿Te gustaría? Sinceramente, cuando inició Ondubasket, no sé si Ondubasket creía que iba a ser tan grande. O sea, Ujú. porque ahora ellos son los referentes. Pues no sabemos. Pues. Es bien difícil, ¿verdad? Saber qué es lo que se viene, pero hay que seguir preparándose. Yo todavía quiero jugar un par de años más, pero sí después quisiera saber en qué podemos continuar. Mantenerte en el deporte. Bueno, aquí con esto cerramos nuestro primer capítulo. Edmer, muy agradecido por haber tomado la invitación. Gracias, papi, por la ayuda. Esperamos más adelante pues tener una segunda parte, tirar más anécdotas de las que No, tenemos los universitarios ahí. es un punto que no se tocó, como hay varios puntos. Y no, muy agradecido por ser el primer invitado en este proyecto, que nace, pues como te dijimos, contar las historias que no se cuentan, las historias que no ven en la cancha de voleibol, en la cancha de básquetbol, en la pista de atletismo, que simplemente ven a gente ahí corriendo o sudando, pero detrás de eso hay infinidad de historias tristes, felices, que ese proyecto nace para que la gente las conozca. No, y lo felicito porque es de valientes para empezar. Eso es lo más complicado. De ahí ya a lo demás, ya de repente que los hijos de Morazán, los hijos del podcast, no sabemos. Creo, Muchas gracias a todos. Germán, ¿agregar algo? Creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos hablar un poquito de todo, como dicen por ahí. Y esperen próximamente el próximo video. No sabremos a quién traeremos, pero ahí estaremos. Muchas gracias. Buenas noches.